En la vasta historia de la Biblia, pocos relatos resuenan con tanta intensidad como el de José, un joven que pasó de ser un prisionero a convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Esta es la historia de fe, perseverancia, perdón y providencia divina. En este video exploraremos la vida de José, hijo de Jacob, conocido por su increíble viaje, desde las tierras de Canaán hasta las cortes de Egipto, un viaje lleno de dificultades, sueños proféticos y un destino marcado por la intervención divina. La historia de José comienza en la tierra de Canaán, en un hogar marcado por el amor y las tensiones familiares. José era el hijo favorito de Jacob, nacido de su amada Raquel, lo que provocaba celos entre sus hermanos. Jacob, también conocido como Israel, amaba profundamente a José y lo manifestó de manera especial al regalarle una túnica de color. Este acto de favoritismo despertó la ira y el resentimiento de los demás hijos de Jacob, quienes comenzaron a conspirar contra él. José no solo era el hijo preferido, sino que también tenía sueños extraños. En uno de sus sueños vio que sus hermanos se inclinaban ante él, pero ellos lo odiaron. Más todavía, porque les dijo: «Escuchen, voy a contarle un sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho. Pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias». Génesis 37, 6, 7. Entonces sus hermanos contestaron: «¿Quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar?». Y lo odiaron aún más. Después José tuvo otro sueño que también le contó a sus hermanos. Les dijo: «¿Saben que tuve otro sueño en el que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias?». Cuando José contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: «¿Qué quieres decir con este sueño? ¿Qué tuviste? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo tendremos que hacerte reverencias?». Génesis 37, 10. Estos sueños, lejos de ser interpretados con fe, alimentaron la envidia de sus hermanos por la forma en que los contaba, y en lugar de acercar a José a sus hermanos, solo empeoraron la animosidad entre ellos. Sin embargo, estos sueños jugarían un papel crucial en el futuro de José, revelando un destino divino que, a pesar de los obstáculos, se haría realidad. Un día los hermanos de José fueron a Siquem, buscando pasto para las ovejas. Entonces Israel su padre le dijo a José: «Mira, tus hermanos están en Siquem, cuidando ovejas, quiero que vayas a verlos». Y José fue en busca de sus hermanos, y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y, antes de que se acercara, hicieron planes. Para matarlo se dijeron unos a otros: «Miren allí, viene el de los sueños, vengan, vamos a matarlo. Lo echaremos en un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió, y veremos qué pasa con sus sueños». Cuando Rubén, su hermano, oyó esto, dijo: «No lo matemos, no derramen sangre. Échenlo a este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima». Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Pero cuando José llegó donde sus hermanos, estos le quitaron la túnica que llevaba puesta, lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. El odio de los hermanos hacia José había crecido tanto que lo capturaron y, en un momento de desesperación, decidieron venderlo como esclavo a unos mercaderes ismaelitas que viajaban hacia Egipto. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata, y así se llevaron a José a Egipto. Para encubrir su traición, los hermanos sumieron a su padre en el dolor al presentar su túnica ensangrentada, haciéndole creer que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. En cuanto Jacob la reconoció, dijo: «Si es la túnica de mi hijo, algún animal salvaje lo hizo pedazo y se lo comió». Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de luto, y por mucho tiempo lloró la muerte de su hijo. José fue llevado a Egipto, donde los madianitas vendieron a José a Potifar, que era funcionario del faraón, el rey de Egipto, y capitán de su guardia. Aunque la vida en esclavitud parecía un destino sombrío, José experimentó la presencia de Dios en todo lo que hacía.
Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que por eso a José le iba bien en todo. Momento, José prosperó en todo lo que tocaba y Potifar lo puso a cargo de toda su casa. Desde el día en que Potifar dejó a José a cargo de su casa y de todo lo suyo, el Señor bendijo a Potifar tanto en su casa como en el campo. Sin embargo, la tentación acechaba en la figura de la esposa de Potifar, quien intentó seducir a José. José era muy bien parecido y causaba buena impresión, así que después de algún tiempo, la esposa de su amo se fijó en él, y un día le dijo, «Acuéstate conmigo». José, fiel a su integridad, rechazó los avances de la mujer de Potifar varias veces, pero un día José entró en la casa para hacer su trabajo, y como no había nadie allí, ella lo agarró de la ropa y le dijo nuevamente, «Acuéstate conmigo». Pero José salió corriendo y dejó su ropa en las manos de ella. Cuando ella vio que al salir le había dejado la ropa en sus manos, llamó a sus siervos y les dijo, «Miren, mi esposo nos trajo un hebreo, que ahora se burla de nosotros. Entró a verme y quería acostarse conmigo, pero yo grité muy fuerte, y cuando me oyó gritar con todas mis fuerzas, salió corriendo y hasta dejó aquí su ropa». Cuando su amo llegó a la casa le contó lo sucedido. El amo de José se enojó mucho, así que ordenó que metieran preso a José, donde estaban los presos del rey. A pesar de estar en prisión, José no perdió su fe, pero aún en la cárcel el Señor siguió estando con José y mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel dejó todos los presos a su cargo. José era el que daba las órdenes para todo lo que allí se hacía. Fue allí donde conoció a dos oficiales del faraón, el copero y el panadero, quienes también habían sido encarcelados. El capitán de la guardia encargó a José que atendieran a estos funcionarios y ellos pasaron mucho tiempo en la cárcel. Una noche ambos oficiales tuvieron sueños que no podían interpretar, pero José, con la ayuda de Dios, les dio la interpretación. Al copero le predijo que sería liberado en 3 días. José le dijo que cuando esto sucediera, se acordara de él y por favor le hablara de él al faraón para que lo sacara de ese lugar. Mientras que al otro funcionario, el panadero, le predijo su ejecución. A los 3 días, en el bien cumpleaños del faraón, mandó a sacar de cárcel al jefe de los coperos y al panadero. Al copero lo puso de nuevo en su puesto, pero al panadero lo mandó a ahorcar, tal cual como lo predijo José. Sin embargo, el copero no volvió a acordarse de José. Unos años después, el faraón tuvo un sueño perturbador que ningún sabio de Egipto pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le recomendó al faraón. Entonces el faraón mandó a llamar a José y lo sacaron de la prisión y se presentó ante el faraón, y el faraón le dijo, «He tenido un sueño y no hay quien pueda interpretarlo. Pero he sabido que cuando tú oyes un sueño, lo puedes interpretar. Eso no depende de mí», contestó José. «Pero Dios le dará a su majestad una contestación para su bien». El faraón comienza a contar sus sueños a José. Le dice que del río salieron 7 vacas gordas y hermosas, pero detrás de ellas salieron 7 vacas flacas y feas y se pusieron en la orilla del río cerca de ellas. Luego estas vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas. El faraón prosiguió y dijo luego, «Tuve otro sueño, donde veía que 7 espigas de trigo hermosas crecían en un solo tallo. Detrás de ellas salieron otras 7 espigas, secas y quemadas por el viento del este, y estas espigas secas se comieron a las 7 espigas gruesas y llenas». Entonces José le contestó al faraón, «Los 2 sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha anunciado a usted lo que va a hacer». José, guiado por Dios, interpretó el sueño del faraón revelando que Egipto experimentaría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de gran hambre y escasez. Será tan grande la escasez que no quedará rastro de abundancia de la que una vez hubo en Egipto. Por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio para que se haga cargo del país. Nombre a gobernadores que vayan por todo el país,
y recojan la quinta parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia, que junten todo el trigo, lo coloquen en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en la cuidades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró gobernador de Egipto, dándole autoridad para organizar la recolección y almacenamiento de grano durante los años de abundancia, asegurando que el pueblo estuviera preparado para la hambruna venidera. Así José viajó por todo Egipto recolectando trigo. José recogió todo el trigo que hubo en el país durante esos 7 años. Pasaron esos 7 años y comenzaron esos 7 años de escasez, tal como José había dicho. Hubo hambre en todos los países menos en Egipto. Cuando el hambre se extendió por todo el país, José abrió los graneros, y venían de todos los países a Egipto a comprarle trigo a José, pues en ningún país había que comer. Durante los años de hambre, Jacob supo que en Uz, Egipto, había trigo, y les dijo a sus hijos: ¿Qué hacen allí mirándose? Me han dicho que en Egipto hay trigo, vayan y compren trigo. Pero Jacob no dejó ir a Benjamín, el hermano de José, porque pensó que podría pasarle algo malo. Así fueron los hermanos de José, que aún vivían en Canaán, a Egipto para comprar trigo. Sin saber que el hombre que gobernaba Egipto era su hermano José, se presentaron ante él. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. En ese momento comenzó una serie de pruebas, en las que José evaluó el cambio en sus corazones y les dio la oportunidad de demostrar su arrepentimiento. Y así fue como José primero los acusó de espías y los tuvo presos a todos ellos durante 3 días. Pero José al tercer día les dijo: «Yo tengo temor de Dios hagan esto y les perdonara la vida. Si son de veras honrados, dejen en la cárcel a uno de sus hermanos y los demás vayan, y lleven trigo para que coman sus familias. Tráiganme luego a su hermano menor y veremos si han dicho la verdad, si no, morirán». Ellos aceptaron. Cuando llegaron al lugar donde iban a pasar la noche, uno de ellos se dio cuenta que el dinero estaba allí y dijo a sus hermanos: «Miren, me devolvieron el dinero». Todos ellos se asustaron mucho. Cuando llegaron a Canaán, le contaron a su padre Jacob todo lo que les había pasado. Entonces Jacob les dijo: «Ustedes me están dejando sin hijos. José ya no está con nosotros. Simeón tampoco, y ahora me van a quitar a Benjamín, y siempre el perjudicado soy yo». Entonces Rubén le dijo: «Deja a Benjamín a mí. Cuidado y yo te lo devolveré. Si no te lo devuelvo, puedes matar a mis 2 hijos». Pero Jacob dijo: «Mi hijo no irá con ustedes». Los días pasaron y el hambre aumentaba en el país. Así que cuando Jacob y sus hijos comieron lo que les quedaba del trigo, Jacob les dijo: «Vayan otra vez y compren un poco de trigo para nosotros». Judá le dijo a su padre Israel: «Si queremos vivir, deja que vaya el muchacho. Bajo mi cuidado, así no moriremos. Ni tú, ni nosotros, ni nuestros hijos». Entonces su padre le respondió: «En vista de que no hay otro remedio, llévenle lo mejor del país, el dinero, devuelto, y a su hermano. Que Dios Todopoderoso le haga tener compasión de ustedes». Cuando llegaron a Egipto, José los recibió y los llevó a su casa, los invitó a comer y a beber. Después de esto, José les dio trigo y los dejó ir, no sin antes poner una última prueba. Él había ordenado a su mayordomo que colocara su copa de plata en el costal de su hermano menor Benjamín, junto con el dinero que pagó por su trigo. Pero ellos negaron haber robado nada, a lo que el mayordomo replicó: «Solo el que tenga la copa será mi esclavo». Al darse cuenta que la copa estaba en el costal de su hermano menor Benjamín, estos regresaron a la ciudad y le rogaron a José por la vida de Benjamín. José se mantuvo firme y dijo: «Solo el que tenga la copa será mi esclavo». Y Judá siguió rogando por él. Finalmente, después de poner a prueba a Pro y sus hermanos: «Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron», les dijo. Los hermanos quedaron atónitos y temerosos. Pero José, lleno de compasión, les aseguró que todo había sucedido conforme al plan divino para salvar a muchas vidas
Durante la hambruna, a través de su perdón, José demostró el poder de la reconciliación y el amor incondicional. La noticia corrió por todo el palacio y el faraón se alegró junto con sus funcionarios y le dijo: «El faraón a José, yo les daré la mejor tierra de Egipto». Así fue como los hermanos de José vinieron junto con su padre y familias a vivir a Egipto. A los días todos estaban de vuelta en Egipto, Jacob y sus hijos, pues aquí tendrían una vida próspera a diferencia de Canaán. Al fin José se reencontró con su amado padre y lo celebró por todo lo alto. José continuó con su liderazgo en Egipto y estaba junto con su amada familia, lo que hizo que su felicidad fuese completa junto a su esposa y 2 hijos. La vida de José nos enseña muchas lecciones, nos recuerda la importancia de la fe en medio de las pruebas, la perseverancia frente a la adversidad. Dios tenía un propósito para él. Al igual que José, podemos confiar en que las dificultades que enfrentamos no son el final de nuestra historia, sino una oportunidad para ver la intervención divina en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de José. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.